The title is very simply Y nuestro Outside título or es Inside. simplemente fuera o dentro del reino de Dios. Y estoy yendo al libro de Job, el cual probablemente es el libro más antiguo de la Biblia. Fue compilado en algún momento hace más o menos 2000 o 2400 años de Cristo. Es un libro que trata en general al respecto de una conversación que tuvo lugar entre cuatro hombres letrados ocultos en aquel entonces, es decir, Job y sus amigos poetas. Tres de ellos. Es un libro fascinante, es un libro muy profundo, tiene muchas observaciones al respecto del hombre, al respecto de su relación con Dios, y desde luego es inspirado por Dios, este material que es histórico, y podemos ver la habilidad literaria de estos participantes en esta conversación, vemos sus expresiones, su forma poderosa que tenían de utilizar el lenguaje. Es notable este libro. Y vamos a lidiar solamente con unos cuantos versículos en este capítulo. Y esto trata verdaderamente al respecto de ignorar a Dios y de apartarse de Él y de las consecuencias de ello. Esto suena solemne, suena grave, pero ese es el pasaje que tenemos aquí. Y este pasaje está lleno de material intrigante para poder alentar nuestras mentes y corazones. Entonces Job era un hacendado rural muy rico. Él vivía en un lugar que se llamaba la tierra de Boaz. Y es difícil saber exactamente dónde estaba, dónde moraba, pero tal vez moraba en lo que hoy en día es el sur del Jordán, por ahí. Y se nos dice en el libro que él tenía 7000 ovejas, 3000 camellos. ¿Y para qué uno querría 3000 camellos? A menos que uno tuviera participación en una industria inmensa de carga de aquel entonces o algo así. Parece que Job era la persona principal para poder llevar carga y materiales en toda esa región, en aquel entonces, en toda esa región. Y aparte de eso tenía otro ganado y se nos dice cuántas cosas tenía en el primer libro de Job. Tenía animales para arar y tenía muchas hectáreas, muchas hectáreas. Y tal vez estas hectáreas, muchas de estas tierras eran arrendadas a granjeros y otra parte él mismo la araba. Y de hecho, se nos dice específicamente que él era el terrateniente más rico y poderoso e influyente en toda esa región. Él tenía 10 hijos casados en el tiempo de los eventos de este libro. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Era filántropo y era un hombre que amaba a su Dios. Y este era un hombre, Job, era un hombre que tenía ciertas creencias, cierta fe en el Dios de gracia. Él no creía que uno pudiera tener un estatus con Dios debido a nuestras propias obras o nuestros propios logros. Él creía, y deducimos esta información del libro, él establece cuál es su posición, su teología, la explica si ustedes quieren, nos dice cuáles son sus creencias espirituales, lo dice claramente. Él no creía que nadie pudiera tener un estatus delante de Dios debido a sus méritos, sino que se podía tener una relación con Dios, una reconciliación con Dios y una relación con Dios y poderle conocer y tener su bendición como un don de Dios, algo que venía por pura gracia. Y él creía que tenía uno que venir a Dios y reconocer que somos completamente indignos. Eso es lo que Job creía. Y él creía también que tenemos una pecaminosidad inherente, que somos depravados delante de Dios y que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en el método que Dios da para quitar el pecado. ¿Y cuánto entendía de eso? Pues no lo sabemos, porque era una parte inicial en la revelación de la palabra de Dios, la redención de la redención. No sabemos cuánto entendía él que vendría un gran descendiente de nuestros primeros padres, el gran descendiente de Abraham, a través de quien el pecado sería removido. Y él sabía que alguien más tenía que actuar para poder quitar su pecado y que esa persona tenía que ser divina. Dios tenía que venir
Y al confiar en esta forma de la salvación que Dios proveería, uno podía tener los pecados perdonados y nueva vida, y comunión con Dios, y su bendición, y conocer vida eterna. Todas estas cosas Él las dice de una forma u otra, una y otra vez, a través de este libro. Pero aquí tenemos la parte significativa, y solamente estoy intentando dándoles el contexto de este capítulo. Y lo importante es que sus tres amigos instruidos o de letras, ellos no creían lo mismo que Job. Ellos más bien creían que eran aceptables a Dios así como eran, sin arrepentimiento, sin ninguna experiencia especial de la conversión, sin nunca venir a Dios pidiéndole vida, nueva vida. Ellos creían que eran aceptables a Dios así como eran. Pensaban que tenían la suficiente justicia. No creían que fueran justos, y esto es extraordinario, pero no creían que Dios requiriese perfección, para nada. Y ellos lo decían una y otra vez, ahí en sus razones, a través del libro, sus raciocinios, sus argumentos. Y bueno, ellos pensaban que eran muy buenos porque Dios les había aceptado. ¿Y cuál era la evidencia de ello? Pues eran ricos, eran prósperos. Entonces ellos decían, pues es así de simple. Así era su teología, así de simple era su teología. Hemos sido bendecidos con riquezas y salud, y por tanto esto indica que somos aceptables a Dios. Y Job les molestaba. Tenían debates literarios, y Job deseaba ganarles a su tipo de raciocinio. Y les decía: solamente puedes conocer a Dios por la gracia, es decir, por un favor inmerecido que Dios nos da, porque te arrepientes de tu pecado, porque reconoces tu necesidad de Dios y le buscas. Y eso les molestaba bastante a sus amigos, porque esto atribulaba su justicia que ellos pensaban tener. Y ese es el contexto de lo que encontramos en el libro de Job. Y saben ustedes, Job, notablemente, Dios le hizo una gran demostración de algo. Y aquí está. Y leemos que el enemigo de las almas humanas, Satanás, había dado burlas y mofas a Dios, diciéndole que no existía una persona verdaderamente convertida. No existía una persona que verdaderamente caminase con Dios de forma genuina y sincera. No, decía Satanás, si alguien parece que hace eso, no es porque te amen a ti, Dios. Se mofaba de Dios con esto. No es que ellos te hayan buscado o te hayan encontrado, sino simplemente te siguen debido a lo que obtienen de ti. Pues las recompensas que le das, las buenas cosas que les haces a ellos, las personas solamente te siguen por lo que pueden obtener de ti. No hay verdaderamente un creyente verdadero. Y en efecto, esta era la mofa que Satanás le hacía a Dios. Y Dios dijo, y esto es muy único al respecto del caso de Job, esto no aplica a nadie más, le dijo a Satanás: haz todo lo que quieras. Hazle a mi siervo Job cualquier cosa que tú desees hacerle. Y eso probará que tú estás en un error. Quítale todo. Y eso probará que él es un siervo genuino de Dios. Él no me negará. En efecto, esa es la interacción entre Dios y Satanás que se tuvo en ese momento. Y entonces Job sufrió grandes pérdidas. Él perdió sus pertenencias, su ganado, su riqueza, su familia también, poco a poco, todo lo perdió. Él fue una demostración. Él no sabía lo que estaba pasando. Él no entendía, pero él nunca negó a Dios. Él se aferró siempre a Dios. Y bueno, sí reconocemos que dijo cosas indignas, claro, al preguntarse qué le estaba pasando. Pero él nunca olvidó a Dios, nunca negó a Dios, porque él conocía a Dios. ¿Ven ustedes? Él conocía a su Dios. Y él conocía su gloria y su amor y su poder. Y nunca dejó a Dios de lado. Y a pesar de que Satanás tuvo permiso de hacerle lo que quisiera a Job, a pesar de ello, sus burlas estaban en un error. Job fue una demostración de lealtad a Dios. Sin embargo, aquí ahora Job está respondiendo
las razones de sus amigos en este capítulo. Nosotros sabemos, estaban atacando a Job, vinieron a confortarle en esa enfermedad terrible que tenía, su estado lamentable. Pero cuando estaban allí, al ser hombres orgullosos, no pudieron resistir, utilizar su enfermedad y su condición que tenía, usar eso en contra de él y le dijeron, ah, te hemos atrapado, te pescamos. Todos estos años, parece ser el contexto, todos estos años nos has estado diciendo que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y seguir tu idea de Dios. Y ahora todo lo que te está pasando prueba que tú has sido un hipócrita todo el tiempo. Porque nosotros creemos que Dios recompensa al inocente y castiga al culpable. Y ahí estás tú, has perdido tu riqueza y tu salud. Y esto prueba que estabas en un muy grande error y nosotros estábamos en lo cierto y Dios te está castigando por tu hipocresía. Y Job se sintió muy mal al respecto de esto. Y aún así ahora razona con él, dice, mira, estás mal. Tu entendimiento de Dios es erróneo. Y tú dices, Dios siempre castiga al malvado, pero eso no es así. Él castiga al final de la vida, no necesariamente en la vida. Mira los argumentos aquí, versículo 7, por ejemplo, en este capítulo 21. ¿Por qué viven los impíos, dice Job, y se envejecen y aún crecen en riquezas? Ah, dice Job, mira, mira esto. Tú y yo sabemos que hay gente exageradamente mala. Les hemos conocido a través de los años y no han sido castigados, no han sido removidos todavía, avanzan en la vida y llegan a la vejez frecuentemente. Algunos tal vez, pero la mayoría sobreviven. Algunos tal vez mueran, pero la mayoría no. La mayoría sobreviven. Y mira el versículo 8, rápidamente lo analizo. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. A sus hijos les va bien y tienen el gran gozo de ver sus riquezas. Y son hombres malvados, han obtenido su riqueza con extorsión y crueldad a otros, y ahí están disfrutando cada, em, todo el dinero que tienen, y sus hijos crecen y son exitosos. Versículo 9, sus casas están a salvo de temor, ellos no temen nada, son gente poderosa, ni viene azote de Dios sobre ellos. Parece que nunca tienen terribles enfermedades, ni tampoco altibajos, ni nadie que les ataque, lo cual le había pasado a Job, porque los caldeos, etcétera, le habían quitado su ganado y habían matado a sus siervos. Y versículo 10, sus animales engendran e incrementan sus crías, nunca fallan, vacas, etcétera. Versículo 11, salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Todo esto es vocabulario importante y describe el éxito y felicidad de sus hogares. Versículo 12, al son del tamborín y de cítara saltan y se regocitan al son de la flauta. Tienen celebraciones constantemente, muchísimas cosas que les entretenga, fiestas de cumpleaños, música, emoción, felicidad y se gozan debido al órgano. No un órgano como nosotros tengamos hoy en día, pero aquí tiene un tamboril y una cítara. Un tamboril y una cítara, estos instrumentos antiguos. Versículo 13. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Y esto se menciona como algo bueno. Envejecen, tienen una vida plena y mueren sin enfermedad. Ahí, así es como tenemos que ir. Así es como las personas pensaban. Llegar a la flor de la juventud y más adelante y de repente te desvaneces, sin ningún sufrimiento, sin ningún dolor. Parece que no hay ningún castigo para algunas de las personas más malas que conocemos, dice Job. Y dice, ay, por favor, sé serio, tu razonamiento es una tontería. El que pienses que Dios siempre castiga al malvado en esta vida y bendice al justo, tú sabes muy bien que muchas personas sumamente malvadas les va muy bien. Y versículo 14, y así es como son descritos. Dicen pues a Dios, esos malvados que no tienen tiempo para Dios, le dicen a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Y verdaderamente le dicen eso a Dios? ¿Verdaderamente le hablan a Él y dicen, apártate de nosotros? Bueno, no se olviden que aquí tenemos un libro poético
Y Job es un gran poeta, un hombre letrado, y también sus amigos. Y cuando él expresa las cosas, las expresa de forma gráfica y poética. Dicen a Dios. Y aquí es cuando ellos dicen estas cosas a Dios. Aquí está cuando. Tal vez hay un tiempo cuando la conciencia les atribula. La conciencia les atribula y se dan cuenta que están viviendo por ellos mismos, tienen un malvado pasado, son gente dura y cruel. Están viviendo para enriquecerse y para que les vaya bien. No tienen tiempo para Dios. Y tal vez a veces la conciencia les atribula y la callan. Cada que acallamos la conciencia, estamos diciéndole a Dios, apártate de nosotros. La conciencia es un don de Dios. La conciencia Dios nos la dio para preocuparnos, para advertirnos dónde estamos delante de Dios. Así es como las personas dicen apártate de nosotros en esa instancia y en otros momentos también. Tal vez escuchan a alguien que es un representante de Dios, un predicador. Había en aquel tiempo antiguo predicadores que viajaban y les escuchaban las personas pidiéndole al público que clamaran a Dios y que le amasen y que le buscasen a Dios. Y decían, yo no quiero tener nada que ver con eso. E ignoraban esas cosas y le decían a Dios, en efecto, apártate de nosotros. Hay todo tipo de situaciones en las que uno, en efecto, le habla a Dios y le decimos, déjame en paz. Tal vez estás enfermo y no sabes por qué y parece que es algo que es grave y tienes temor y tal vez esto amenaza tu vida. Y entonces piensas al respecto de la eternidad y Dios, pero suprimes esos pensamientos y dices, déjame en paz. No quiero tener nada que ver con ese tipo de pensamientos. No quieres pensar respecto de Dios o tu relación con Él. Y en efecto dices, apártate de nosotros. Entonces, antes de la conversión, cuando estamos en un estado de rebelión en contra de Dios, le ignoramos, le suprimimos. Así que cuando vemos esto, dicen a Dios, pues hay muchas diferentes formas en las que podemos decir, déjame en paz, y decírselo a Dios. Muchas circunstancias cuando nuestro corazón o mente es atribulado. Y hay personas que me han dicho que han atravesado experiencias de depresión extraña y han sentido que la vida no tenía sentido y que no había propósito en la vida y que no había destino final. Y estaban comenzando a pensar y decir, ¿qué razón hay para vivir? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y después dicen, déjame en paz, yo no quiero pensar así, yo no quiero que mi mente vaya en esta dirección, porque la gran campaña que tenemos es estar lejos de Dios. Por tanto, dicen a Dios, apártate de nosotros, porque no deseamos conocimiento de tus caminos. El hebreo, que se traduce aquí, no queremos, es una cosa así como, no nos doblegamos a tus caminos. Tal vez diríamos, no tenemos ninguna inclinación para con Dios. No tenemos ninguna inclinación de buscar o encontrar a Dios. Eso es lo que ellos están diciendo en efecto, porque no queremos, no deseamos el conocimiento de tus caminos. El conocimiento de los caminos de Dios. No hay más alto conocimiento que podamos tener que este. El poder conocer al respecto de los caminos de Dios, el conocer algo al respecto de su carácter, que es revelado en la Biblia, para que podamos conocerle y aprender cómo Él lidia con hombres y mujeres y cómo Él perdonará y salvará a todos los que vengan a Él. Y poder conocer sus planes y propósitos, el poder conocer al respecto de su poder también y que Él es invencible. El tener un conocimiento detallado de Él, lo más que podamos, y aprender que Él tiene un conocimiento detallado de nosotros y nuestros caminos. No hay más alto conocimiento que conocer a Dios. ¿Y por qué decimos no quiero saber? No quiero saber nada al respecto de Dios, no quiero conocer nada al respecto de Dios, no quiero saber nada al respecto de mi Creador, ni de la eternidad, ni tampoco quiero conocer sus caminos. Qué superficialidad tan lamentable. Y yo no quiero ser ofensivo a nadie, pero es sorprendente. Tú solamente quieres estar así, enfrascado en lo material, en este mundo material.
y solamente queremos ser ignorantes, no tener conciencia, no queremos saber nada al respecto de Dios y la eternidad y la salvación. Qué terrible. Y así es como Job les representa. Apártate de nosotros porque no queremos, no tenemos inclinación en absoluto, no tenemos ninguna necesidad de tener conocimiento de los caminos de Dios. Y después dicen más, versículo 15, ¿quién es el Todopoderoso? Y quieren decir una cosa así al decir esto. A nosotros que nos importa Él. A nosotros que nos importa. Ese es el sentido en el que se dice eso. ¿Quién es el Todopoderoso? A nosotros que nos importa el Todopoderoso como para que le sirvamos. ¿Quién es Él? ¿Ven estos hombres que Job tiene en mente? Están bien engañados, bien equivocados, son muy orgullosos. Somos completamente exitosos en lo que estamos haciendo, piensan ellos. Podemos obtener dinero fácilmente. Nuestras granjas son exitosas, nuestros animales. ¿Y qué nos importa a nosotros, Dios? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de Él? ¿Qué ganancia nos va a dar Dios si nosotros orásemos a Él? ¿En qué nos aprovechará? ¿Acaso va a incrementar nuestra ganancia? ¿O nuestras técnicas? Nosotros somos exitosos, hombres exitosos. No necesitamos a Dios para nada. Y entonces esto representa el orgullo que tenemos cuando estamos lejos de Dios. Pensamos que podemos lidiar con todo lo que podamos, lo que queramos hacer y que no tenemos necesidad de Él. Y mientras tanto, nuestro carácter deteriora, nos endurecemos como personas, somos más vulgares como personas, perdemos control de nuestros pecados más y más. Y aún así somos muy orgullosos. ¿Qué nos puede aprovechar tener alguna ayuda de Dios? ¿En qué nos puede aprovechar? Y miren esto. Parecen pensar que el único propósito de orar a Dios es obtener más riquezas. ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? La segunda parte del versículo 15. ¿Cómo va a aumentar nuestra ganancia terrenal? Esa es la idea de este enunciado. Parecen no saber que uno no ora a Dios primordialmente para poder mejorar mis finanzas o mi suerte terrenal, mi destino terrenal. Más bien oramos pidiendo perdón de pecado. Más bien oramos para ser reconciliados con Dios y para tener comunión con Él y conocerle. Más bien oramos a Dios pidiendo un nuevo carácter y una nueva naturaleza. Oramos a Dios pidiendo vida eterna, pidiendo cosas que no podemos obtener en este mundo. Pero ellos parecía que no sabían nada de estas cosas. Estos hombres malvados exitosos que que Job tiene en mente. Y dicen orgullosamente estos hombres, ¿y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Un momento, olvídate de tu riqueza, tus tierras, tus riquezas, olvídate de todo eso. Obtienes más bien todo lo que verdaderamente importa, y eso solamente lo obtienes orando a Dios. Y después el raciocinio avanza, el tiempo avanza. Versículo 16 dice así, he aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Dice Job, yo no les entiendo, yo simplemente no les puedo entender. El fundamento, la base, el fundamento, la base que utilizan estos ricos malvados de quien yo estoy hablando, la base que ellos tienen para decidir lo que decían respecto a Dios, no la puedo entender, dice Job. ¿Por qué le rechazan? No lo sé. Pero no me sorprende, porque él comienza a decir, he aquí que su bien no está en mano de ellos. ¿Acaso no se dan cuenta? Dice, es lo que dice en efecto Job. ¿Acaso no se dan cuenta que que si quisiera, Dios quisiera cambiar su fortuna de un momento a otro? Y un día lo hará. Algunos de ellos antes de que lleguen a la flor de la juventud, algunos de ellos en la flor de su juventud. Algunos de ellos vivirán la vida completa, pero en cualquier momento que Dios desee, Dios simplemente terminará sus vidas y cambiará su fortuna, alterará las cosas. Ellos no tienen ni idea de cuán precaria puede ser la vida o cuán precaria es la vida. Dios podía darles una enfermedad que les cambie la vida en un segundo.
Ellos no tienen ni idea. Estaban despreciando a Dios. ¿Qué puede hacer Él para mí? Yo soy tan exitoso. ¿Qué puede Dios hacer? ¿Qué punto, qué caso hay en orar a Dios? Y dice Job, yo no entiendo cómo piensan. Dice Job en este versículo, Dios puede cambiar todo eso en un segundo si Él quisiera. Tarde o temprano será así. Tarde o temprano su vida es tan materialista, tan precaria, tan inestable. ¿Acaso eso es sabiduría alguna? ¿Acaso eso es profundidad de razonamiento? Y eso es lo que está diciendo Job. Y después versículo 17 dice, oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada. Mira el lenguaje poético. El hebreo dice, la lámpara del impío o su influencia y el fuego de la vida que tienen dentro de ellos, ese fuego de la vida se extingue. ¿Cuántas veces la lámpara del impío es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores? No a todos. La teoría de los amigos de Job no es verdad, evidentemente, pero no es consecuencia lógica de que todo sufrimiento sea un castigo de Dios en absoluto. Sin embargo, cuando Dios escoge, cuando Dios así lo desea, algunos de ellos son quitados inmediatamente, con una enfermedad repentina, y los quita de la faz de la tierra. Cuán inestables son, versículo 18, serán como la paja delante del viento. Escuchen esto, y como el tamo que arrebata el torbellino, el viento. El aliento de vida y el alma simplemente son quitados del cuerpo a través de este torbellino cuando Dios obra. Versículo 19. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca, para que sepa. La muerte, después de todo, no es un viaje a la inconsciencia, es lo que está diciendo aquí Job. La luz de este mundo se apaga, claro, y la luz de la eternidad se enciende. Él morirá, dice Job, la persona, y después lo sabrá. Como su espíritu, a medida que su espíritu salga de este mundo y se ha quitado de este cuerpo y se ha transportado a estar delante de Dios, Él lo sabrá, a estar delante de Dios en juicio para dar cuentas de su vida. Él lo sabrá y será un momento de gran terror y de gran arrepentimiento y de alarma. Lo sabrá, para que lo sepa, lo conozca, lo sabrá. Verán sus ojos su quebranto o destrucción y beberá de la ira del Todopoderoso, llevado de una situación a otra instantáneamente. Versículo 21. Espero que no les moleste que avance hacia a través de los versículos. Es que yo no lo podría expresar como la escritura lo hace. Yo no lo podría expresar mejor. Porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí. Todos los placeres que tenía en la tierra se terminan. Todos sus planes y sueños han muerto. Nunca verá a sus hijos y a su casa, nunca jamás. ¿Qué deleite tendrá él de su casa después de sí, después de que se haya ido, siendo cortado el número de sus meses? ¿Alguno enseñará a Dios conocimiento o sabiduría? ¿O le criticará por hacer estas cosas como a él le parezca bien, como a él le agrade? Una persona malvada, Dios le deja que tenga una vida completa, y a otro lo corta en la flor de la juventud, y a otro mucho más pronto que eso. No esperes que Dios siga un patrón humano de hacer cosas. No te quejes porque Dios no se comporta de la forma exacta para con toda persona. No le enseñes a Dios lo que tiene que hacer. Eso es de acuerdo a su poder soberano. Versículo 23. Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Versículo 25. Y este otro morirá en amargura de ánimo. Estaba enfermo, estaba con gran dolor, sufriendo grandes pérdidas, y nunca comía con gusto, con placer. Cómo uno parta de esta vida depende de Dios. Igualmente yacerán ellos en el polvo. Eso es lo único del cual podemos tener certeza. Ya sea que tú seas anciano o joven, exitoso o no, ya sea que tengas buena salud o mala salud, ya sea que mueras de forma violenta o pacíficamente en tu cama,
Lo único que todos tenemos en común es el versículo 26. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. Tenemos que enfrentar la muerte tarde o temprano y tenemos que enfrentar el juicio. Quisiera tener tiempo para explicarles más cosas, pero voy al versículo 30. Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Si hemos ofendido a Dios, entonces se nos demandará eso. Estaremos guardados en custodia. El cuerpo estará en la tierra, el alma en la prisión de los perdidos, donde ellos esperan el día del juicio. El malo es preservado para el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. En la tierra tal vez serán poderosos. ¿Y quién declarará, quién le repagará por lo que él ha hecho? Nadie podía tocarles. Nadie se atrevía a regañarles. Nadie les podía castigar. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que hizo, ¿quién le dará el pago? Pero la muerte, ese día cuando serán llevados a la ira, para que lleguen allí al día del juicio. Serán llevados a la tumba y permanecerán en la tumba. Escuchen esto, donde dice aquí, y sobre su túmulo estarán velando, los terrores del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. Y hay personas que tienen entierros hermosos, y tienen allí tallados en su tumba dioses o Dios y ángeles, y tal vez alguna persona diga, él está descansando en paz. Qué lugar tan hermoso para poder descansar en paz. Qué afecto. Y yo no tengo ninguna objeción a tumbas hermosas y cosas así, pero eso no es verdad en lo que respecta al impío, porque él no está ahí. Él está en la prisión de las almas perdidas. Una persona sin esperanza, esperando el juicio final. Y eso es lo que aprendemos de este pasaje. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Por qué la vida se les fue? Pues porque nunca rindió homenaje a Dios. Nunca tuvo inclinación en absoluto para con Dios. No vio su necesidad de Dios. Nunca tuvo interés en Dios. No pagó sus deudas a Dios. No le dio gracias a Dios por nada. Él se hizo a sí mismo su propio Dios. Él decidió lo que él querría hacer y lo que tendría. Él simplemente trabajó para sí mismo y no tuvo tiempo para Dios ni nada para Dios. Echó a un lado Dios y toda su vida fue un insulto en contra de Dios. Y ahora Dios va a castigarle. La persona ahora está en juicio y por completo y para siempre apartado de todo bien. No sigas el camino que tenemos aquí en este capítulo. Y dice, por tanto dicen a Dios, apártate de nosotros, porque no deseamos el conocimiento de tus caminos. Tú no digas esto como dice aquí el versículo 14. Parece un tema solemne para un domingo de Pascua, pero es que así nos puede pasar a todos. Si tú dices lo opuesto a Dios, oh Dios, no te apartes de mí. Oh Señor, recíbeme. Es lo que tienes que decir, lo opuesto a lo que dice este versículo. Tienes que decir, deseo con todo mi corazón, Señor, el conocimiento de tus caminos. Di lo opuesto a este versículo. Ven a Jesucristo, el Salvador del mundo, quien de forma maravillosa vino del cielo para sufrir y a morir en agonía, representando a todos aquellos que eran sus enemigos, aquellos que nunca lo hubieran tenido, aquellos que decían, no tengo ningún interés en el Salvador del mundo. La misericordia y la amabilidad de Cristo es maravillosa. Él tomó el castigo del pecado. Esa agonía eterna de ser castigados debido a nuestro pecado. Él tomó
el pecado de todos los que se arrepienten y le buscan con todo su corazón. Ven a Cristo y pídele que cambie tu vida y que te dé una nueva naturaleza y que te una a Él y te dé ciudadanía en el cielo para toda la eternidad. Ven a Cristo, ven a Dios, queridos amigos. Nunca, nunca permitas que tú digas a Dios, ¿quién es el Todopoderoso para mí? ¿Quién es el Todopoderoso para que yo le sirva? Escucha la advertencia, querido amigo. Escucha lo que Job está diciendo en su razonamiento con sus amigos. No seas como esos amigos necios que eran justos ante sus propios ojos, indiferentes a Dios. Más bien busca a Dios mientras puedas y encuéntrale para tener vida eterna. Queridos amigos, oremos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, no permita, Señor, que ninguno de nosotros en este lugar, escuchando esta predicación, sea tan necio y tonto, de modo que sea indiferente a ti. Tú que eres el creador de todas las cosas, el creador de toda alma humana, el Dios ante quien tenemos que dar cuenta de nuestras vidas, el Dios que es tan misericordioso, el Dios que desea estirar su mano y salvar y perdonar libremente. Haznos nuevos, Señor. Oh Señor, líbranos de la necedad y ayúdanos a no rechazarte. Tráenos a ti, Señor, y que tu misericordia fluya para con nosotros en este mismo momento. A través de tu Espíritu abre nuestros corazones y tráenos a un deseo de buscarte y desearte, pues pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y por amor a Él. Amén.